La entrevista. Muy bien, y estamos de regreso acá en su programa El Público Tiene la Palabra. Recordemos a todos nuestros públicos oyentes que nos pueden sintonizar acá en la ciudad capital en los 1400 amplitud modulada, en Huacho en los 1290 amplitud modulada, en Guarmey 94.1 en la frecuencia modulada, en Chincha en los 105.1 en frecuencia modulada. Y obviamente saben que también a través de redes sociales, en nuestras plataformas de Facebook, nos pueden ver directamente en vivo. Muy bien, como todos los días viernes tenemos acá en cabina, pues nos damos siempre el gusto de tener un profesional de primera línea como invitado. El día de hoy le tocó, pues le digo, al doctor, ¿no? Elars Latorre Calderón, quien es doctor en psicología, el segundo grado que se obtiene, y pues tiene una amplia experiencia en la educación superior. Él ha sido, pues básicamente, un docente formado, pues en Arequipa, porque él es arequipeño, ¿no es cierto? Elarf, y ha tenido pues cargos altos en la educación superior como director de la unidad de posgrado allá en la UNSA, pero también el doctor Hellerf ha tenido una experiencia internacional. Estuviste en la Universidad Complutense de Madrid, si no me equivoco, ¿no? Y bueno, y a través de todos estos años, que son una larga trayectoria de vida, que son como 35 años, enseñando en diferentes universidades de nuestro medio, ¿no? Y actualmente sigue aún, persiste, y qué bueno para nosotros, haciendo docencia. Actualmente se encuentra en la Universidad Norbert Wiener. Entonces, Ehlers, tenemos mucho que conversar sobre el sistema educativo en la educación superior, de la cual tú tienes amplia experiencia y vamos a conversar de eso. Pero primero tu saludo, Ehlers. ¿Cómo estás? Buenos días. En primer lugar quiero dar las gracias por esta invitación al doctor Carlos y bueno, algunas veces hemos tenido otras entrevistas, pero es la primera vez que aquí tengo la satisfacción de estar en esta prestigiosa emisora de radio que, como has indicado hace un momento, llega no solo a Chincha, Guarmey, Hacho, ojalá pudiera llegar a mi tierra Arequipa. Pero lo pueden ver en redes sociales, Ehlers, Sí. por Facebook, es indirecto, lo pueden ver en todo el mundo, es más, ¿no? No solamente en Arequipa. Ok, daremos el dato entonces a mis paisanos en Arequipa. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Estoy complacido por esta invitación para conversar sobre lo que indiques tú, estoy a disposición. Claro que sí. Como habíamos dicho bien, y en nuestro programa Te Cuento Ehlers tiene una pretensión, ¿no? Hacer docencia a través de las ondas de radio. Y siempre tenemos la suerte de contar pues con profesionales, como yo lo dije, de primera línea, y tratamos de explotar y sacarles un poco de conocimientos a los profesionales invitados, ¿no? Para que iluminen a nuestro público oyente sobre diferentes temas de tanta importancia, no solamente académica, sino de la actualidad, ¿no? Que es importante. Bien, habíamos pensado nosotros conversar contigo sobre el sistema educativo a nivel superior y quisiéramos, como con tu amplia trayectoria y experiencia, nos cuentes un poquito cómo ha ido evolucionando la educación superior a través del tiempo en nuestra patria, pero también cogiendo un poquito tu experiencia de otros lares, como tú has estado en España, ¿y en qué se diferencia eso? Creo que esa es una segunda pregunta, ¿no? ¿Cómo se maneja el sistema educativo allá y cómo es el de acá? Pero me gustaría que primero nos centremos en los cambios que tú has ido percibiendo de acuerdo a tu experiencia vivencial, porque tú has sido básicamente juez y parte en el sistema educativo. Ya hace unos 30 años atrás el sistema educativo hoy en día. ¿Cómo han ido dándose esos cambios? ¿Qué pasó, Ehlers? Cuéntanos. A ver, realmente han sucedido muchos acontecimientos y hechos que, aparejados con la tecnología, han ido modificando de una u otra manera los enfoques o las gestiones educativas en las diversas universidades. Bueno, mi experiencia un poco se centra en la Universidad Superior Nacional, ¿no? Pero también he tenido la suerte de, tener contacto y dictar algunos cursos en universidades particulares, sobre todo fundamentalmente en Arequipa. Entonces yo creo que desde esa fecha en que hemos tenido la suerte de, estamos hablando de la década del 65,
a partir del 65 al 75, la enseñanza superior, la enseñanza universitaria, bueno, pues era muy difícil poder, por ejemplo, tener a la mano bibliografía, libros o investigaciones o estudios de actualidad en el campo que lógicamente nos movemos, como tú sabes, Carlos, en la psicología, ¿no? Y en general. Entonces, los profesores que enseñábamos, no había en esa época, por ejemplo, lo que hay ahora, las enseñanzas a distancia, ¿no? O semipresencial o no presencial, ¿no? O sea, todo era presencial. Y bueno, los profesores teníamos que, por nuestra cuenta, hacer malabares para, ¿cómo se llama?, estar al día en lo que acontecía en nuestra especialidad, ¿no? Sobre todo, el caso de provincias, sobre todo en Arequipa, llegaban un poco tarde las cosas o era muy difícil conseguir. Yo mismo tenía que viajar mucho aquí a Lima para conseguir, por ejemplo, algunas pruebas de la especialidad, ¿no? Había aquí en Lima una librería, la librería alemana, la cual proveía para que tengas una idea, ¿no? Venía aquí a Lima y hacíamos un pedido a la librería alemana, por ejemplo, del Rochard, o vamos a decir del Benton, o qué sé yo, algunas pruebas de estas. Y después de 3 meses recién llegaba. O sea, yo dejaba pagado todo, llegaba a Arequipa, y después me llamaban a Arequipa y decía, me ponían ni siquiera teléfono, sino me ponían por correo. Ha llegado su pedido y tenía que venir aquí y llevar. O sea, para que veas cómo era en esa época en provincias, ¿no? Bastante o sea, tiempo, ¿no? Bastante lento, ¿no? Sí, sí, sí. Y en otros casos tenía que viajar, por ejemplo, cuando viajaba a la Argentina, Buenos Aires, comprar también libros o pruebas a través de editoriales como Paidós, por ejemplo, ¿no? O sea, Paidós tenía cualquier cantidad de veces, cosa que aquí nosotros adolecíamos, ¿no? Hasta ahora no tenemos, lamentablemente, una fuente de editoriales como aquí, como digo, como Argentina y otros países, ¿no? Entonces, ese era una de las, digo, falencias o uno de los aspectos un poco, digamos, negativos, por no decir más que negativos, problemáticos para cumplir adecuadamente la enseñanza. O sea, los profesores teníamos que buscárnoslas, ¿no? Hoy en día, como tú sabes, no hay necesidad ya de ir a una biblioteca. Uno puede estar con un celular y a través del celular entra y la tecnología ha llegado a tal extremo que entra inmediatamente a cualquier y tiene información al instante, ¿no? Eso es una de las cosas que tenía. Por otro lado, en esa época, ¿qué digo? Los aspectos, sobre todo la juventud y todo esto, los aspectos políticos estaban muy, muy exagerados. Lo que a veces en las universidades públicas, lo que a veces impedía poder desarrollar normalmente, porque habían huelgas, habían paros, o sea, estaba muy, muy, muy exacerbada la juventud en esa época, y sobre todo, claro, por cuestiones políticas, y como tú sabes, los jóvenes universitarios son los que más en esa época, y teníamos, si no constantemente, o sea, al año siempre había paros y cosas que entorpecían el normal desarrollo y con esas pequeñas o grandes dificultades teníamos que hacer docencia, ¿no? Hoy en día no.
En las universidades privadas donde tuve oportunidad no había tanto problema de paros o huelgas por cuestiones políticas de los alumnos, ¿no? No es el caso hablar de que eran de izquierda, de apristas o qué sé yo, sino simplemente había ese tema. Bueno, ese es más o menos el panorama en el que nosotros iniciamos la enseñanza superior, ¿no? Y de esa fecha hoy, bueno, ha variado mucho, mucho, mucho. Sí, yo te estoy escuchando atentamente, ¿no? Y es interesante contar con la presencia de una persona que básicamente nos cuenta su experiencia vivencial y presencial a través de la historia, porque eso ya, recordemos a nuestros amables oyentes, es parte de la historia, no solamente pues de la historia del Perú a nivel académico en la educación. Y esto es importante, ver todas las dificultades que se enfrentaban pues básicamente los que trabajaban pues haciendo a todos los, me imagino, a todos los niveles educativos, pues tratando de impartir conocimientos, ¿no? Y esto llevaba a que si era muy difícil conseguir pues conocimiento, como tú lo has dicho, bibliografía, pruebas, en estos casos pruebas para poder evaluar y enseñar y trabajar con las personas. Entonces era prácticamente un pan de oro decir, tener un poco de conocimiento, porque básicamente, y yo también recuerdo esos tiempos en que tener un libro de última edición llegaba acá después de 1 o 2 años, cuando ya había sido publicado en el extranjero, porque tenía que traducirse y tenía que llegar y era carísimo. O sea, no era accesible a todos. O sea, entonces, el docente que podía conseguir esa información es quien tenía el conocimiento, ¿no? Y por lo tanto, el alumno que no tenía acceso a eso, buscaba al docente porque era la única fuente de conocimiento. De repente estoy tratando de poder entender por qué se dice que antiguamente, en la educación tradicional, el docente era fuente de conocimiento, ¿no? Tanto así que el alumno tenía una mirada de repente jerárquica, vertical hacia él, pero creo que había una explicación para eso, ¿no? Hoy en día el electroncentrismo, la globalización hacen de que el conocimiento esté al alcance de la gran mayoría del público y obviamente los estudiantes, y la tecnología ha invadido básicamente todos los contextos y ha hecho que, como tú lo has mencionado bien, todo el mundo simplemente prendiendo su celular ya tiene acceso pues a la gran red, ¿no?, de comunicación que se llama el internet, y puede encontrar todo tipo de información. Entonces esto se hace más horizontal, ¿no? Y entonces ya la docencia el día de hoy, y creo que tú me corrijas si yo estoy yendo por un mal camino en la explicación, es más que nada de apoyo, de acompañamiento y sobre todo enseñarle al futuro profesional, al alumno en las universidades, de que no tenemos el conocimiento de repente, sí lo tenemos, pero está al alcance de todos, pero sí lo podemos guiar como un profesional con la experiencia y el manejo del campo. Y creo que eso no lo tiene el alumno. El alumno puede tener conocimientos, pero no saber cómo aplicarlo, qué hacer con él y cómo se maneja el tema. Y creo que ahí la educación del día de hoy está dado. Aparte, y eso tú lo sabes muy bien, Elars, de todos los modelos pues psicopedagógicos que han ido surgiendo desde esos años que tú me cuentas, de los años 60 y de repente un poquito antes de los 50 hasta nuestros días, ¿no? Y hablamos netamente, pues, básicamente de Brunner, de Ausubel, hablamos del gran Vygotsky, que construyeron en base a esos conocimientos lo que hoy conocemos como la educación constructivista, que el mismo alumno construya su conocimiento para poder asimilarlo de una mejor forma, ¿no? Entonces, creo que esos puntos son muy importantes para que se den en este sistema moderno educativo que se está dando actualmente en las universidades. Pero yo quiero preguntarte algo y quisiera que me ayudes con eso. Yo observo, y creo que tú también seguramente lo has hecho, porque todavía, gracias a Dios, sigues en la docencia universitaria y eso es bueno para nosotros, una persona de tu experiencia, que hoy en día muchas universidades están muy preocupadas, yo no sé, y esto es política, tú has mencionado la política y creo que es inherente, ¿no?, a todo el ámbito de la sociedad dentro del cual se encuentra el ámbito formativo académico, han decidido que los alumnos ya no son profesionales en formación. Supuestamente ese es el objetivo, pero el alumno hoy en día es un cliente, y como cliente a ese alumno hay que cuidarlo, y como hay que cuidarlo, hay que hacer lo posible para que el cliente no se vaya. O sea, las universidades hoy en día están en plena competencia a no perder clientes, porque si este cliente se me va de acá, se va a otra universidad y es otra empresa que básicamente quiere ganar dinero y yo pierdo un ingreso. Entonces, las universidades están planteadas
y yo no sé, los directivos, los jefes, los dueños, no sé, los promotores, cómo se les llame, están envergadas en que hacer que ese alumno no se vaya, y para eso le dan un montón de facilidades, que pueda llegar tarde si es posible, que si falta no hay ningún problema, porque si falta se le ayuda, se lo apoya, si tiene que trabajar no importa que no escuche cursos y se le nivela. Oiga, señor y doctor Hellers, usted, Hellers Latorre, ¿usted cree que eso suma en la formación de un profesional? ¿Qué le estamos enseñando? Ese futuro profesional, pregunto yo, ¿no? Es mi observación, de repente yo estoy equivocado. Por favor, usted ayúdeme con eso. Sí, efectivamente, Carlos, tienes mucha razón. ¿Qué es lo que sucede? Yo he venido observando a través de esta pequeña experiencia de los años, cómo es que el sistema educativo, como comentábamos, ha variado mucho, pero en algunos casos, no vamos a decir como Jorge Manrique, todo tiempo pasado fue mejor, no, esa es una falacia, ¿no? Pero en algunos o en varios, si no en muchos casos, la enseñanza de esa época, que estamos hablando del 60 y todo, era mucho más exigente o era mucho más comprometida con tanto profesores como alumnos, porque el alumno, por ejemplo, tenía que, para buscar trabajos, hacer trabajos o tareas que se dejaba o investigaciones, tenía que recurrir a la biblioteca, y a veces las bibliotecas no estaban lo suficientemente de la universidad, ¿no? Lógicamente no estaban lo suficientemente implementadas o con los libros a la mano, o sea, había uno que otro y había que hacer cola, en fin, una serie de cosas. Y era terrible, y yo lo sé. Mire, este es un tema de larga, definitivamente vamos a pedirte a ti de que nos cuentes toda esa experiencia para que centremos al punto que estamos buscando. Pero tenemos una pausa comercial y vamos a volver en breves minutos. Muy bien, ya estamos nuevamente acá en su programa El Público Tiene la Palabra. El día de hoy, recordemos, en nuestro bloque de salud mental. Recordamos a todos que nuestro invitado es el doctor Hellers Latorre, doctor en psicología, y estamos tratando un tema bastante importante para la actualidad, que es la educación superior desde tiempos anteriores, ¿no? La tradicional, la clásica, a la educación superior moderna. Estamos conversando, Hellers, sobre justamente cómo tú veías la nueva forma de tratar hoy en día por las empresas o las universidades al nuevo estudiante, el alumno. ¿Tú qué opinas de esa manera, ese trato que se le está dando, ¿no? ¿Tú crees que eso es bueno para su formación como futuro profesional? No, en realidad aquí podemos ver un problema bastante álgido para la enseñanza superior. En la medida que han habido una proliferación de universidades, o sea, antes hablábamos, pues, contados con las manos, ¿no? En la época del 60, 70, contaba con los dedos de las manos las universidades que había en el Perú. Hoy en día, pues, eso ha triplicado, cuadruplicado la enseñanza, ¿no? Por un lado eso, y por otro lado, en la época que estamos hablando, del 60, 70, los profesores, inclusive, podríamos decir, éramos unos apóstoles de la enseñanza, porque las remuneraciones eran si no de miseria, eran pues unas remuneraciones muy, muy bajas, ¿no? De allí que siempre habían, en el caso de las universidades nacionales, huelgas y todo eso, pidiendo aumento de sueldo, y nunca se les daba y qué sé yo. Hoy en día creo que eso ya ha variado un poco, o si no mucho, no sé, y las remuneraciones de los profesores universitarios ya no son tan de miseria, ¿no? Por lo menos en el sector privado. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede, como comentabas tú hace un momento, que en las universidades privadas, yo he enseñado en universidades privadas, en varias universidades privadas, y entonces la suerte de la formación para estos alumnos pareciera que ahí hay un disloque. ¿Por qué? Porque los alumnos llegan a la universidad y se creen que tienen el derecho de todas las prerrogativas o todos los beneficios y todas las cosas, un poco descuidando su formación. Y entonces
como que toman la universidad un poco como un hobby, una cosa así. A mí me ha pasado varias veces y siempre lo he dicho. O sea, no se trata de que el profesor universitario forme o ayude a formar al profesional y punto, no, ayude a formar primero a la persona también. De ahí encontramos una serie yo por lo menos mi pequeña experiencia, que el alumno viene y cree que, o sea, entra, sale, cree que la universidad es... Yo siempre les digo al comienzo de los chicos, bueno, ¿qué es la universidad para ustedes? Entonces, la universidad para ustedes, ¿qué cosa es? ¿Qué es la universidad? No, bueno, señores, la universidad es un templo el templo del saber, y el templo del saber se respeta. Entonces, aquí no pueden ser que entren, salgan, que digan no vine, no trabajé, no hice el trabajo, oiga usted, que ve esto, que... ¿Cómo? Así no podemos formar a los alumnos. Entonces, siempre converso con ellos y les digo, en algo tenemos los profesores que contribuir, no solo a formar, porque venimos aquí inclusive muchas veces todo lo que comentamos, todo lo que ni siquiera es nuestro, es de la bibliografía, son de autores y qué sé yo, los citamos. Esa es la función, creo, de un profesional en la formación de ustedes. Y entonces hay que formarlos no solo como buenos profesionales, sino como personas. Pero ese formar como personas significa inclusive, a mí me ha pasado, ir corrigiendo cosas que no tendríamos que corregir los profesionales. ¿Por qué? Porque entran a la hora que quieren, llegó tarde, no piden disculpas, quieren entrar, quieren salir, es decir, una serie de cosas que hay que lamentablemente educar para que sean personas, en primer lugar, buenas personas y buenos profesionales, porque no necesitamos tener solo buenos profesionales, sino también personas. En ese sentido, pareciera que el hecho de que las universidades, como decías tú hace un momento, estén preocupadas más en conseguir clientes y no alumnos, hace que de repente se dé muchas facilidades o se dé muchas cosas exageradamente a los alumnos, ¿no? Yo espero que realmente, Hellers, que esto cambie, ¿no? Tú lo has dicho bien y mencionaste que actualmente la Superintendencia de la Educación Superior, la SUNEDU, lo que está haciendo es justamente tratar de hacer que todo camine a la regla en educación superior. Se están eliminando varias universidades que no cumplen básicamente esas condiciones básicas de calidad que son tan importantes para formar futuros profesionales y generar conocimiento. Creo que es una de las funciones importantes de la educación superior también, o de la educación universitaria. ¿Ya? Y básicamente tengan en cuenta que, número uno, hay que hacer como antes, tú lo has dicho bien citando la historia, había pocas universidades y había que hacer una real selección, no solamente una eliminación, sino una selección de personas idóneas para ser profesionales en el futuro. El simplemente aceptar personas, encontramos, y yo te lo digo también, y todo el público sabe que yo hago docencia universitaria, personas que no deberían estar allí en las clases. O sea, no están, de repente son personas preparadas para otro tipo de actividades, pero no para lo que están estudiando. Porque no ha habido una real selección en la educación universitaria. Y a veces eso va en desmedro del mismo joven. ¿Por qué? Porque el joven al final puede hasta llegar a terminar su carrera así, como se dice, agarrándose de las uñas, pero al final nunca se va a desarrollar en esa carrera porque él no tiene las cualidades, las condiciones, las habilidades inherentes para esa carrera. Y entonces eso está mal, definitivamente. Acá se debería hacer una buena selección. Hoy en día, justamente, como ha habido, tú lo has dicho, la proliferación de un montón de universidades, ¿no? Creando empresas, no universidades, no centros formativos, sino empresas, entonces ya estas universidades no han hecho ninguna selección, tanto así que los estudiantes están en secundaria, están terminando cuarto y quinto, y ya tienen invitaciones para poder integrarse y ser miembros de las universidades. Y nunca los seleccionaron, y simplemente ellos están esperando recibir clientes. Y el estudiante universitario, los jóvenes de hoy día, entonces como saben que esta política está actualmente en boga, ellos se sienten clientes y como cliente van a la empresa, esperan que la empresa les preste a ellos servicios y el profesor es simplemente un servidor de ellos. Y si el profesor hace algo que a ellos no les parece, entonces agarran y lo denuncian. Y dicen que este profesor está llevando mal las cosas, este profesor está trabajando mal.
Y lo peor así, que el centro educativo, o sea, la universidad, apoya al alumno, ¿por qué? Porque quiere el cliente, no quiere que se le vaya lo que gana de ese cliente. Entonces, miren cómo se está manejando esto. Yo espero sinceramente, Elar y a todo nuestro público oyente, que esto cambie, porque sinceramente, de repente, años hemos estado de esta manera y los profesionales que están ahora afuera, muchos de ellos han sido formados de esta manera. Y por eso nuestro país, ahí tenemos una explicación, una de las tantas, porque nuestro país no está muy bien actualmente. ¿Por qué tenemos tantos problemas en la política? ¿Por qué hay tanta corrupción? ¿Por qué hay tanta desorganización y desequilibrio? ¿No? Es un problema bastante grave esto, sinceramente, y debería ya tomarse un cambio, ¿no? Tú hablabas de sueldos, Ehlers, tú hablabas de sueldos y decías, ¿qué está pasando con eso, no? Y mira, te cuento, no sé si tú ya lo conoces, recibió la noticia de que actualmente se está tratando de elevar el costo de los ingresos y lo que se me ha filtrado es que los rectores van a recibir 25.000 soles. Pero esa es la única noticia que se ha filtrado. ¿Cuánto van a recibir los decanos? Y sobre todo, ¿cuánto vamos a recibir nosotros, los docentes? Porque esto es importante, sí, ¿no? Deberíamos tener un ingreso acorde a todo el trabajo que se nos exige y que me parece excelentemente. Quien te habla, y me imagino que todos los profesionales nos quemamos las pestañas, preparamos clases, buscamos información, o sea, sabemos que nuestro papel es formar futuros profesionales para nuestra patria y eso es muy importante. A final de cuentas nosotros ya no vamos a estar, pero estarán ellos y ellos son justamente los que dirigirán este país en el futuro. Entonces, personalmente creo que todos los profesionales tenemos, ese es un deber muy grande. Entonces, lo mínimo que necesitamos es que se nos reconozca ese trabajo, ¿no es cierto? ¿Qué opinas tú, Ela? Sí, yo creo que aquí podemos hablar de lo siguiente, mira, Carlos. En la época que estamos hablando, del 60, 70, había la famosa, sobre todo en general en las universidades, pero en las nacionales más, el derecho que tenían los alumnos a la tacha, a la famosa tacha al profesor. Y entonces, los alumnos tenían derecho a tachar al profesor, pero a tachar al profesor que ellos consideraban inadecuado, que no era un profesional o un profesor que les daba los conocimientos o las asignaturas, la asignatura la llevaba como debía de ser. O sea, si el profesor fallaba en la pedagogía, en la información, en qué sé yo, cómo estaba formando, los alumnos se podían recurrir a la famosa tacha y lo despedían al profesor. Hoy en día no es que los alumnos, como acabas de decir, yo he visto, y te voy a comentar ahora un asunto, ¿no? He visto cómo que los alumnos, o sea, si un poco se les exige que cumplan o lo mínimo, un poco que se ponen esto y quieren qué sé yo, decir el profesor de repente no lo van a tachar, pero lo evalúan mal. ¿Por qué? Porque es muy exigente o qué sé yo, porque es muy estas cosas. Fíjate, a nivel no solo, esto ha llevado a nivel no solo de pregrado, yo he tenido oportunidad de dictar el posgrado, y donde, como decíamos hace un momento, o sea, porque los alumnos pagaban una cantidad de dinero por el posgrado, o sea, creían de que, o pensaban de que podía ser la cosa sumamente fácil, ¿no? O sea, yo he tenido experiencias en donde a los alumnos le decían, bueno, me invitaban a una universidad para dictar un curso de posgrado, perfecto, es un curso presencial, no semipresencial ni a distancia, presencial. Ok, yo entiendo de que algunos profesionales ya que quieren posgrado, o tener una maestría, tener un doctorado, lo que fuese, y deben someterse a las exigencias de la universidad. Entonces yo tenía alumnos que decían, oiga, es que yo trabajo y por eso no puedo venir, y entonces lamentablemente no se forma así, no se consigue. O sea, el hecho de que la universidad te exija un determinado monto de dinero para que el alumno, eso no quiere decir que se le dé absolutamente todas las facilidades, ¿no? Entonces, hay un mínimo de esto, tanto en el pre como el posgrado. Y entonces, aquí viene el asunto desde mi modesto punto de vista y mi pequeña experiencia. El alumno que ingresa a psicología, que es lo que manejo, yo les digo, ¿ustedes quieren ser psicólogos? Muy bien, sí. Entonces, primero,
A mí no me vengan que sabe usted que yo llego, trabajo. ¿No? Primero, la psicología. Segundo, la psicología. Tercero, la psicología. Y en cuarto, quinto lugar, cualquier otra actividad que quieran ustedes realizar, pero no me pueden posponer a la psicología por otra cosa. Si quieren ser buenos profesionales, ¿no? Entonces se quedan un poco los alumnos así, no, no tiene que ser. Yo entiendo que puedan trabajar, tener... no estoy en contra de las aspiraciones de las personas que trabajan, que por X o Z razón no tienen las comodidades las situaciones económicas que les permitan libremente formarse, perfecto, pero el hecho de que trabajen, o como yo les digo, es más, conozco de cerca esa experiencia, leo, va a haber un momento en que el alumno tenga que decidir o en trabajar o estudiar o seguir la carrera. Y entonces no puede ser que, por lo menos en eso yo sí no transigo, o sea, soy inflexible en eso. Primero la psicología, o sea, si yo como psicólogo no hago que a los que se van a formar le den prioridad a la psicología, y le den prioridad estoy estudiando inglés, estoy estudiando idiomas, o trabajo acá, o trabajo allá, lamentablemente en eso sí no soy inflexible, ¿no? Y les digo, ¿por qué? Porque finalmente el trabajo uno lo pueden votar, o él puede renunciar, o él puede ser, pero la profesión, el psicólogo va a ser para toda su vida, no va a ser para un momento, no va a ser para un tiempo. Y entonces si yo no contribuyo a esa formación y a que no le den ese, y que se metan el chip en la cabeza de que primero la psicología para ser, y aparejado con ser buenas personas, eso no funciona. Y entonces lamentablemente, como decíamos hace un momento, pareciera que, ojalá que esto, realmente con esto de la SUNEDU, qué sé yo, ya están cerrando. Yo he tenido oportunidad de ser invitado a universidades que he dicho muchas gracias, no, ¿por qué? No solo por prestigio, sino por convicción. O sea, una universidad que se cae a pedazos, o una universidad que no tiene ninguna garantía de buena formación. O sea, no se trata de ganar dinero por ganar dinero, ¿no? O sea, podría uno decir, qué sé yo, esto, pero no, o sea, hay universidades que, no voy a decir nombres, lógicamente, ¿no? Pero universidades que han sido invitadas a dictar, no, muchas gracias, no puedo, qué sé yo, con mucha delicadeza, ¿no? Pero en el fondo era porque no, son universidades que, o eran universidades que no tenían ninguna garantía de una buena formación. Entonces, los alumnos tienen que saber. Además, ¿qué pasa con esto hoy en día? Los alumnos, o sea, con eso de la tecnología, con esto del Internet, o sea, yo no ahora, y hace un tiempo atrás, he visto cómo con una facilidad, pero no es el facilismo de entrar ahí, o sea, se deja un trabajo y creen que el profesor no se da cuenta y bajan de la internet y lo copian, y conforme lo bajan lo quieren presentar o lo presentan como trabajo. Entonces cuando uno revisa dice, oiga, venga usted para aquí, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Usted de dónde ha sacado? ¿De qué? No, mire, hasta con puntos y comas, y hasta a veces un poco, pónganse a pensar que esto no es así. Ustedes pueden bajar toda la información que quieran de la internet, sí, pero cuando el trabajo requiere no es copiar, no es bajar, copiar y presentarlo, porque si no, así no estamos formando profesionales. A pesar que ustedes tienen todas las facilidades hoy en día, sepan utilizar eso, ¿no? Y entonces, si no se corrige eso, mañana pasado, o sea, vamos a seguir formando, vamos a seguir, digamos, con los alumnos que porque pagan una pensión o una cosa, tienen derecho a que se les dé todo. No, no es así. Yo creo que en eso radica precisamente un poco nuestra pequeña experiencia y nuestra, vamos a decir, nuestra responsabilidad con los alumnos de hoy, en que hacerles ver de que no es así, ¿no? Pues, que la universidad, el formarse y ser profesional no es un negocio que mañana pasado me va a dar. Alguien puede tomarlo como negocio, no sé, pero primero es la formación integral, la formación como persona, la formación como... Eso es lo que más o menos podemos... Claro que sí, Heller. Yo de verdad estoy muy agradecido por tu experiencia, tus conocimientos y sobre todo pues lo que has vivido y que puedes enseñar aún todavía,
para los futuros profesionales en nuestro medio. Estas reflexiones eran necesarias para que podamos explicar justamente cómo ha ido dando pues, la formación universitaria desde algunos años atrás hasta nuestros días y por qué básicamente se está dando pues, una gran cantidad de profesionales en nuestro medio que de repente no tengan la real y verdadera formación porque no ha habido de repente un buen control de esos universitarios, ¿no? De estos estudiantes, porque se les ha permitido muchas cosas que no deberían ser, porque los tres aspectos básicos, como tú lo sabes, en la formación, no solamente es que la persona o el estudiante sepa, o sea, el saber, sino también lo puede hacer, es la parte procedimental, ¿no? El hacer. Y finalmente, lo más importante, creo, diría yo, y no menos importante que los otros dos puntos, es el ser, el cómo la persona dentro de sí misma maneja las cosas, los conocimientos y cómo los hace. Es decir, y ahí escuchen bien a los estudiantes que están escuchando esto, cómo usted es responsable, cómo usted llega a tiempo a sus clases, cómo usted cumple sus tareas, cómo usted hace sus deberes y, como lo dijo bien el doctor, no está copiando la información de otro sitio, porque copiar es una forma de mentir y está rompiendo usted el código de honor formativo que debería haber en todo instituto de educación superior, en toda institución de educación superior como es una universidad. Bueno, con esto, Hellers, nosotros terminamos el programa. Tú sabes que el tiempo en la radio es corto y se nos fue el tiempo. Pero nuevamente te agradezco bastante y tus palabras de despedida, por favor. Claro, yo estoy muy agradecido por la invitación. Se nos ha quedado en el tintero y será para otra vez conversar sobre la experiencia que tuve en la Universidad Complutense de Madrid, ¿no? Siendo una universidad mundialmente reconocida. Sin embargo, en esto que estamos conversando de las personas, ahí encontré una pequeña deficiencia que yo se las dije a los alumnos en esa oportunidad, ¿no? Y que aquí todavía no hay. O sea, en la época en que nosotros enseñábamos, los alumnos entrábamos a clase y los alumnos se paraban para saludar. Imagínate, ¿no? Eso ya es inconcebible hoy en día. Entonces, ¿no? Y después, pero después eso ha ido variando, ha ido modificando, entonces a veces los alumnos entran con sándwich que quieren comer o con gaseosas, y eso no puede ser. Pues. Tenemos que cambiar eso. Okay. Bien, Heller. Entonces te agradecemos bastante tu presencia, nos despedimos ya de nuestro público, hasta una próxima oportunidad y tengan todos ustedes muy buenos días. Esto fue El Público tiene la palabra.